Chicos, buenas tardes. Voy a comenzar a grabar entonces la reunión o charla de hoy. ¿Sí? Les quería mostrar algunas cositas que vamos a estar trabajando. Una de estas, justamente, yo estoy sumando registro del curso, del grupo, en base al formulario que les mandé al principio. Yo acá tengo todos sus datos, ¿sí? Ujú. Y acá, justamente, desde ya les comento, yo voy anotando. Se hago un registro, ¿vieron cómo se llevar un registro en un cuaderno? Yo tengo los teléfonos, el nombre de los tutores. Y acá, por ejemplo, hoy, quienes era probable que se conecten, que me dijeron, ahí están, quienes se van a conectar. ¿Sí? Y también quienes todavía no se unieron al Classroom, porque yo estoy mandando las actividades por ahí, los que no se unieron o les mandé una invitación están acá. ¿Sí? O sea, yo todas las semanas voy a llevar un registro y los voy a estar molestando. Como le Ya, decía perfecto. recién a los compañeros, vamos a tratar de avanzar porque queda poco tiempo. Comenzamos bastante tarde, Ujú. porque tomé las horas hace poco. Y bueno, vamos a avanzar en paralelo con el profe Guido, con la asignatura Introducción a la Robótica. ¿Sí? O sea, Introducción a la Programación, Introducción a la Robótica, vamos a ir en paralelo. Bueno, les muestro uno de los objetivos. Si nos ponemos de acuerdo con el profe Guido y con ustedes, les decía recién, un motorcito, que va a ser la primera actividad que vamos a estar tratando de programar, o el primer elemento o componente, un motorcito, un microservo. Con el profe Guido van a ver distintos tipos de motores, para qué son, cómo se usan, en qué. Y conmigo van a ver cómo se programa, cómo se gira hacia un lado, hacia el otro, la velocidad, el ángulo, ¿sí? Cuántos grados. Entonces, vamos a ir complementando ambos componentes. Uno de los objetivos, ¿sí? Uno de los objetivos finales es hacer que esto se mueva. No sé si se distingue. Sí. ¿Sí? Bueno, esto está armado, ¿sí? Si se fijan bien, acá este motorcito que está ahí, es este motorcito, ¿sí? Pero colocado en la pieza, ¿sí? Y esto está ensamblado con tornillitos y tuercas, ¿sí? Son varios motorcitos. Entonces, sabiendo programar un motor, vamos a saber programar para que los motores te den diferentes movimientos. Este es el objetivo final, ¿sí? Al fin de la materia, cuando termine la materia, ustedes tienen que saber programar esto, moverlo, ¿sí? No es fabricarlo, sino moverlo. Si ustedes tienen, a ver, voy a poner acá, voy a girar esto. Si ustedes tienen la programación, ¿sí? Sin copiarse, cómo hacen para que esto se mueva hacia adelante, hacia atrás, gira hacia un lado, gira hacia el otro. Bien, este es el objetivo final. ¿Se entiende? De Sí. la materia. Dentro de 2 meses, todos ustedes tienen que poder estar sabiendo programar, entre otras cosas, el bracito. Por eso, una de las primeras cosas que vamos a aprender a trabajar, a programar, son los comandos con un objetivo, los microservos. Obviamente después vamos a aprender a programar distintas cosas, ¿sí? Distintos tipos de sensores, otras cositas, otras plaquetas, relés y lo demás, ¿sí? Pero para esto vamos a tener que tener cierta continuidad y esforzarnos un poquito, como todo, requiere cierto esfuerzo. Bien, entonces ya tienen una idea cuál es el objetivo, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Lo vamos a ir haciendo paulatinamente, viendo desde el principio por partes. Acá les muestro ahora, les voy a mostrar mi pantalla, mi Classroom, ¿sí? Bueno, ustedes están acostumbrados al Classroom, este es de todos los cursos que tengo de introducción a la programación. Yo la vez pasada les mandé una actividad que era la del jueguito, ¿sí? Y les mandé un archivo. Este archivo que es de un amigo de ahí de Palpalá, que Ujú. me pasó uno de sus apuntes. Él trabaja en otra escuela, pero compartimos bastante material. Hay alguien más soñado. Ya está. Pero compartimos material con el compita, con Carlitos Ramos. Esto lo preparó él. Bueno, existe acá una explicación muy sencilla, bastante práctica, de una de las cosas es de los distintos tipos de componentes, empezando desde la base, que es el hardware y que es el software.
Sí, acá ustedes ya lo tienen el archivo. Yo les estaba diciendo por WhatsApp que vayan leyendo, que vayan avanzando un poquito. No sé si lo hicieron. Por las dudas se lo resumo en parte, ¿sí? El hardware, de lo que te dice acá, es toda la parte física, todo lo tangible. Y el software, en pocas palabras, son los programas. Programas, sistemas, aplicaciones, ¿sí? Entonces tenemos la parte lógica y la parte física. Entre la parte lógica y la parte física vamos a hacer que distintos componentes o elementos funcionen. Por ejemplo, estos robotitos en algunas secundarias está, o en algunas primarias, y enseñan cómo hacer que a través de los programas, a través del software, el hardware, o sea, las rueditas se muevan, los sensores detecten señales. ¿Sí? Entonces, por empezar tenemos que saber qué es el hardware y el software. Si tenemos que decirlo así, en palabras sencillas, el hardware, ¿es lo físico o lo lógico? ¿Qué es? El hardware, lo físico. Muy bien, el hardware es lo físico, es todo lo tangible, todo lo que podemos tocar. Entonces, el microservo que recién les mostré, ¿es hardware o software? ¿El qué? El microservo que les mostré recién, el motorcito. Ah, es un hardware. Es un hardware, muy bien. Y un lenguaje de programación, un código que escriba un sistema operativo, ¿es hardware o es software? Software. Muy bien, es software. Entonces, Android, ¿es hardware o software? Software. Software, muy bien. Y el celular, si yo tuviera un Samsung, si tuviera un Motorola, un Sony, ¿qué es hardware o software? Hardware. Hardware, muy bien. Entonces ahí, sin leer, ya sabemos la diferencia entre hardware y software, ¿sí? En el hardware tenemos distintos tipos de componentes de una computadora. En una computadora tenemos componentes físicos, esto es una PC, la parte interna de una PC, donde tenemos el disco duro, que es donde se almacena la información, los cables que conectan a todo, la placa madre es donde todo va conectado, ¿sí? El microprocesador, comparemos el microprocesador con el cerebro, ¿sí? Es donde se hacen todos los cálculos. Y la memoria RAM vendría a ser parte de este cerebro, es la memoria que tenemos. ¿Vieron cuando estudian para un rato nada más y después ya no se acuerdan de nada? Sí, esa es como la memoria RAM. Vos estudiás para algo de memoria y después ya no te acuerdas nunca más. Bueno, la memoria RAM mantiene la información mientras esté encendida la computadora. Cuando la computadora se apaga, lo que está en la memoria RAM ya deja de estar ahí. En cambio, en el disco rígido queda almacenado, queda guardado. ¿Sí? Entonces tenemos la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, la memoria temporal, por así decir, que ayuda al micro para que sea algo más rápido, y el disco duro, que es donde se almacena la información. ¿Sí? La placa madre es donde todo está conectado. ¿Sí? Tenemos la fuente de alimentación, que es la que transforma la energía que tenemos en la casa para los distintos componentes. ¿Sí? Generalmente a la computadora le dicen CPU, ¿cierto? Al gabinete de la computadora. Bueno, pero al gabinete de la computadora en realidad se lo denomina gabinete, justamente. ¿Sí? Y CPU en realidad es un conjunto de componentes de la computadora. Bueno, digamos que así hablando mal y pronto, ¿no? Que la CPU es un conjunto de componentes de la computadora. Entonces, ¿un celular tendrá CPU también? Sí. Sí, tiene CPU. Un reloj de esos inteligentes, un smartwatch, también tendrá. Sí. ¿Sí? Una tablet, todos los componentes estos tienen CPU, porque tienen un microprocesador. Es más, hasta un Smart TV, un televisor de los nuevos, tiene también una CPU, tiene un microprocesador, se conecta con el display, la pantalla. ¿Bien? Bueno, en este archivito, yo ya les había dejado las actividades acá, se les explica algunas partes que recién estuve mencionando. ¿Sí? Esto es lo mínimo básico, imprescindible que vamos a empezar a leer para saber cuáles son los componentes de hardware, ya sea de una computadora o después de los elementos que vamos a utilizar en la robótica. ¿Bien? Entonces, ¿qué les voy a decir? Van a ir leyendo algo de esto para después poder ir haciendo a las actividades. Esta actividad, que era la primera actividad de Lightbot, de robotito, a ver, ¿por qué creen que les pedí esta actividad? Que era para jugar, ya sé, no es para hacerme el simpático, sino, ¿qué creen que les pedí o que les indicaba que podían hacer? ¿Qué hacían en el robotito? Programar los movimientos del robot. Exactamente, si vos te equivocabas en los movimientos del robot, ¿sí?
cuando vos le indicabas las flechitas hacia un lado, hacia el otro, o que se ejecute, ¿llegaba a pasar del nivel o no? No pasaba del nivel. Bien, en la programación justamente ocurre lo mismo. Sí, en la programación de cualquier elemento ocurre lo mismo. Si nos comenzamos a equivocar en las órdenes o comandos, el elemento no va a detectar bien un sensor, un motor no se va a mover bien, se va a trabar, ¿sí? Entonces justamente lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a empezar a programar distintos elementos. El robotito, ¿qué significaba? ¿Qué decía? Si yo al motor, ¿sí? Hablemos del motor solo, lo programo mal, que en vez de que gire hasta ahí nada más, que haga esto de golpe así, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Sí, no lo rompí, no estaba atornillado, ¿sí? Pero se va a romper. Ahora, cuando esté acá, ¿sí? Esto, si está mal programado y gira hasta determinado punto y hace demasiada fuerza, esto sí se va a romper. ¿Sí? O yo le pongo una programación que sea constante el giro y va a hacer esto, va a girar hasta ahí y va a seguir haciendo fuerza. Y entonces el engranaje de adentro es probable, depende de la potencia del motor y todo lo demás, es probable que o haga mal el movimiento, porque miren, para este movimiento de la pincita, ¿sí? Para ese movimiento de la pincita, miren lo poco que se tiene que mover el motor. En cambio, para que todo esto se mueva, este otro motor sí tiene que indicar hasta determinado punto. ¿Sí? Entonces, lo principal que estamos empezando a ver, que son los paso a paso, hay que saberlos bien. Y después, dentro de los componentes de hardware y software, tenemos que saber diferenciar. Por ejemplo, el motorcito tiene 3 cables, ¿sí? 3 cables. Tiene un positivo, un negativo y uno de datos. En la electrónica común, el positivo generalmente es el positivo, el signo más, es el que tiene el voltaje, ¿sí? En este caso, hablando mal y pronto, siempre lo digo así. Es el que tiene la potencia, la energía. En este caso puede ser de 5 volts, por decir algo, ¿sí? Después el negativo es el que te hace la masa y después tenés el de datos. El de datos te tira un pulso y el de datos te va a decir qué tanto va a girar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en este caso tenemos que saber manejar. El negativo siempre va a estar, tenemos que alimentarlo con energía positiva, y con el positivo, perdón, de energía, y después con el de datos le mandamos cuánto se va a mover. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacemos, esto le estoy explicando muy superficialmente, obviamente. Lo que hacemos es aprender primero comandos básicos, vamos a aprender sobre variables, sobre constantes, cuáles son los códigos, para que esto tenga un movimiento fluido, porque si no, pasa y queda ahí y no gira ni para un lado ni para el otro y se traba, y ustedes van a decir, pero no sirve, y se van a aburrir, se van a enojar y dicen, el brazo ese no sirve para nada. Pero en realidad no es el problema del brazo, es cuando uno piensa cómo lo tiene que programar. ¿Se entiende? Bueno, así todas las cosas de informática, siempre le echa la culpa, la computadora no sirve, sorry, no, porque nada. Bueno, pero depende del humano, cómo lo trate. Si yo estoy acá, encima de esto, estoy tomando, no sé, un yogur y se me cae el yogur acá, ¿quién tiene la culpa? ¿El teclado o yo que estoy tomando el yogur encima del teclado? Yo, porque soy un... Bueno, a ver, el peor error de todo elemento informático es el humano. ¿Sí? El humano es el virus, el humano es el que hace las macaras, el humano es el que programa bien o mal las cosas. ¿Sí? Entonces, primero vamos a aprender cosas básicas para poder empezar a trabajar recién con algo más avanzado. Pero cuando yo le vaya pidiendo cositas básicas, ustedes van a tener que ir cumpliendo con eso que les voy pidiendo, porque si hacen como en algunas materias y dicen, sí, bueno, no sé, en abril entra una clase, en mayo, en julio voy a entrar de nuevo. Si hacen esto con esta asignatura, cuando entren más adelante no van a pescar una, porque algunos ya van a estar sabiendo los comandos, los procedimientos, todo lo que tienen que hacer, y el otro va a estar diciendo código, ¿qué es código? ¿Sí? Y van a estar colgadísimos. ¿Sí? Entonces, otra cosa, no vamos a hacer ningún gasto económico porque vamos a utilizar un simulador. ¿Sí? Yo recién le mostraba acá al compañero
uno de los simuladores que vamos a utilizar, ya sea con el celular o con la computadora, vayan viendo que se van a registrar en Tinkercad. Ya me registré, profe, ahora cómo hago. Buenísimo, al toque. Yo ya les voy a dar la actividad de lo que van a ir haciendo. Van a empezar con lo básico, que son con circuitos. ¿Sí? Con circuitos, porque es más, después vamos a ver recién esto de código, es como el jueguito. Sí. ¿Vieron el jueguito? Bueno, pero acá lo que haces es mover objetos, en realidad. Está re sencillo esto, lo puedes utilizar tanto con celular como con computadora. Por desgracia tenés que tener internet sí o sí para poder usarlo, ¿sí? Pero esto va a ser parte de nuestra cartilla, es como si fuera nuestra carpeta de trabajos, ¿sí? Algunas cosas, Okay. algunos códigos, no con esto sino con SketchUp, con Scratch. Con Scratch vamos a empezar a trabajar. ¿Vamos a hacer jueguito? Sí, se puede. Yo tengo algunos jueguitos desarrollados de plataformas que podemos hacer. Sí, el juego de la ranita, el juego de... Sí, yo tengo unos amigos que van a la... Yo tengo amigos que van a la escuela de mina y van a programación, a todo eso, y Sí, a veces me cuentan, y por eso tengo más o menos algunas cosas. buenísimo. Entonces, algunas ideas de código ya vamos a tener en Scratch. En Scratch es bastante sencillo. Igual tenemos el Scratch por Arduino que vamos a convertir ese Scratch después acá a Arduino. Y igual yo les voy a ir pasando los códigos y las explicaciones. Bien, porque esa va a ser la forma de trabajar. Vamos a ver esta forma. Yo me voy a conectar un día a la semana o cada 2 semanas. Le voy a explicar, vamos a hacer consultas, ¿sí? Pero como le digo, si ustedes no hacen las consultas, la clase va a ser aburrida, ¿sí? Y ustedes enseguida van a perder las ganas, no van a querer hacer nada. No digo que tengan todas las ganas de hacer ahora, ¿no? Pero yo voy a dar registro a ustedes. Es como todo, ¿eh? ¿Vieron como decir, bueno, yo quiero andar en bicicleta? Sí, bueno, sí, pero no me quiero cansar. O sea, tampoco anda en bici. ¿Sí? En este caso, si ustedes quieren que algo de la robótica funcione, tienen que aprender lo básico. Los comandos, la lógica, lo básico de lo básico. Porque si no, van a llegar a 5º año del bachillerato de robótica y les va a costar, porque la programación es como, la introducción a la programación es como aprender los números. ¿Vieron en matemática cuando tienen que hacer una ecuación o algo? Si no sabes los números estás jodido, ¿cierto? Bueno, lo mismo va a ser acá. Sí, así que desde ya les pido disculpas, pero yo soy jodido, yo los voy a informar, yo les voy a exigir. Ahora, cuando ustedes no hagan, yo no los puedo obligar. Yo puedo exigir, pero no puedo obligar. Sí, así que va a depender, vamos 50 y 50. Yo pongo mi parte y ustedes pongan de la suya. ¿Bien? Yo tengo toda la intención de acá de que ustedes sean el mejor bache y que salgan de acá sabiendo. ¿Sí? Algunos yo por ahí leí el formulario que dijeron, eligieron la modalidad porque no le quedaba otra. Pero bueno, ya están en especialidad. ¿Sí? Y otros porque les gusta la informática, porque les gusta la tecnología, y bueno, esto es lo mío, a mí me encanta esto. ¿Sí? Todo lo que sea impresión 3D, lo que sea mecanismos, circuitos, para que todo funcione hay que programar. Así que bueno, vamos a tener que meterle a eso, ¿bien? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, chicos? Ninguna duda, profe. ¿No? Profe, ¿qué era lo que dijo que ¿cómo se llama? Que se inscribió, qué sé yo, ese que dijo él. Tinkercad, el sitio, ya lo voy a subir yo en el Classroom. Voy a ir subiendo todo lo que les vaya pidiendo esta tarde, yo lo voy a ir subiendo ahí. ¿Sí? Así que el que no está presente después lo pueda leer. ¿Bien? Bueno. Otra cosita. De la planilla. Ya les comparto y les muestro. Yo les voy a hacer un seguimiento de esto. En Clarisa no traiciona, ¿no? El seguimiento, ¿sí? Acá me llamó la atención que hay chicos que están en Classroom y la primera actividad estamos así, 4 nada más. Y el resto, ¿sí? Y esto es de hace 2 semanas, ¿no? Así que vayan viendo. ¿Bien? Bueno, chicos,
por hoy, nada más. Ya les subo esto enseguida al Classroom para que lo vean los otros chicos y lo voy a publicar el link también en el grupo de WhatsApp. Hay 2 alumnos que no tengo teléfono, no tengo ningún contacto, no sé cómo lo voy a contactar. Ya voy a hablar más tarde, tenemos reunión con la gente del secundario, los estoy conociendo a mis colegas recién. Ustedes conocen a todos los profes, yo no conozco a nadie. Conozco a 2 personas nada más. Así que bueno, me voy a guiar de ustedes, que me vayan diciendo, profe, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Si ustedes tienen inquietudes, vayan diciéndome. ¿Sí? Así lo hacemos un poco. Esta es la aplicación de profe va al coso, ¿no? A ver qué. Esta es la aplicación. Exactamente, ese es uno de los circuitos del principio de las lecciones que te he explicado. Esa lección te enseña simplemente qué pasa si no te das resistencia, cómo va la batería, la pila, así. O sea, en la segunda lección te va indicando otras cositas para armar circuitos básicos. ¿Sí? Es para que no estemos gastando en materiales, lo podemos ir haciendo en forma virtual. ¿Sí? Ahí tenés un Arduino Uno, tenés sensores ultrasónicos, sensores de movimiento, tenés un montón de componentes. ¿Sí? El profe Guido sé que también va a utilizar esto. No, profe. Bien. Bueno chicos, por hoy nada más, los dejo tranquilos, como les dije, iba a ser cortito hoy. ¿Sí? La próxima yo les empiezo a preguntar, así que... No, profe. Bien, bueno, ¿sabes todo bien? Bien. Sí. Está Nogales, Aldaña, Aveldaña, Benavides, Aguilar y Canchi. Bien, nos estamos viendo chicos, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao. Nos vemos, profe.